Mi nombre es Atenea Zamora Cadena, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, aspirante a la licenciatura de Contaduría y Finanzas Públicas, presentando mi proyecto final, la devaluación del peso mexicano en el primer semestre del 2018. Ante las necesidades financieras del Estado, con un gobierno debilitado por lo agudo de la crisis económica, el Fondo Monetario Internacional ha logrado imponer sus condiciones para seguir otorgando préstamos al país, lo cual implica imponer su política de freno a la inflación y al déficit externo a través de medidas totalmente antipopulares, como la reducción del gasto público, el control del crédito y el estancamiento de los salarios. El gobierno no ha captado medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional para dar respaldo a la inversión extranjera y a los bancos, dejando desprotegido a los trabajadores. Para el Estado mexicano sería preferible una política de expansión económica que le permitiera hacer frente al gravísimo problema del desempleo y de la insuficiencia de la producción de bienes básicos. Es así como la política económica del nuevo gobierno ha pretendido enfrentar la crisis económica nacional, reclamando sacrificios y austeridad por parte de todos. No obstante, y hasta ahora, como consecuencia de la restauración de un clima de confianza favorable a la acumulación del capital privado y de haber subordinado sus objetivos a la obtención de créditos de las agencias financieras como el Fondo Monetario Internacional, los primeros en sacrificar sus condiciones de vida y de trabajo han sido los trabajadores. Con las nuevas políticas económicas, el gobierno intenta aumentar el capital de la inversión privada, seguir apoyando la inversión privada pero sin dejar a los trabajadores en la calle y así crear un seguro de desempleo. Se afirma que la devaluación del peso mexicano es el reflejo del desorden monetario y económico que han producido las políticas económicas del gobierno mexicano. Este será el lineamiento que condicionará la manipulación de datos. Frente a la necesidad de contrarrestar los efectos brutalmente negativos que la inflación produce sobre el presupuesto de los trabajadores de bajo ingresos es con mecanismos contractuales que permiten recuperar y aumentar el poder adquisitivo del salario, como la escala móvil de salarios, con el aumento y aplicación de las prestaciones sociales, con la expansión del aparato estatal de comercialización y un control estricto de los precios. El gobierno ha respondido con un virtual congelamiento de los salarios nominales, acompañada con una política de precios realistas que ha inducido a nuevos aumentos en los artículos de primera necesidad. Estas políticas de empleo, salarios y precios se acompañan, finalmente, de acuerdo a los deseos de los capitalistas locales y de las agencias imperialistas, de una política de austeridad en un gasto público que sacrifica directamente lo relacionado con las necesidades populares como salubridad, educación, vivienda y transporte. Desde el principio, se afirma que la devaluación del peso mexicano es el reflejo del desorden monetario y económico que han producido las políticas económicas del gobierno mexicano. Este será el lineamiento que condicionará a la manipulación de datos. La devaluación en México. El intervencionismo del Estado en la economía ha conducido a un aumento desproporcionado del gasto público, especialmente en el último sexenio. Ese aumento del gasto ha llevado necesariamente al aumento del déficit presupuestario. Este déficit conduce al aumento de medio circulante y, en consecuencia, a un proceso inflacionario. El problema inflacionario lleva al desequilibrio de la balanza de pagos como consecuencia de la modificación en los términos de intercambio. La necesidad de disminuir tal desequilibrio lleva, con el fin de evitar el drenaje de divisas y reservas, a la devaluación.
La importancia del valor del peso mexicano. El escenario para el peso mexicano será complicado este año 2018, con la perspectiva de presentar fuertes presiones alcistas, derivadas de la incertidumbre que existe sobre las elecciones presidenciales en México. Por tal motivo, es importante conocer el verdadero valor del peso mexicano en el primer semestre del año 2018, comprender cuáles son los puntos que debilitan el valor de la moneda y evitar la volatilidad. Es importante conocer el balance de la moneda mexicana, el crecimiento y detrimento del peso, hacer una breve comparativa del peso frente a otras monedas, observar los puntos de fuga de la moneda, el elevado y el acelerado incremento del precio a los alimentos, a la canasta básica, la gasolina y el costo del dinero o las tasas de interés que provoca la recesión económica en el 2018. Por eso mismo me di a la tarea de investigar más a fondo y realizar una entrevista de cómo afecta la devaluación del peso en el primer semestre del año 2018. Primero, haciendo una bitácora, llamé el teléfono de Dirección de Tesorería y Finanzas Públicas en Cuautitlán Izcalli. Realicé una llamada para concertar una cita con el titular de la dirección, el licenciado Galván Flores Rafael. Me presenté en las oficinas operativas de la Dirección de Tesorería con el fin de recabar más información. En el lugar no había nadie para prestar un servicio o dar información. Las personas presentes en el lugar no estaban capacitadas para dar la información. Estuve esperando al personal administrativo para poder concertar mi cita con el titular de la Dirección de Tesorería y Finanzas. Por fin pude fijar una cita con el titular para el día jueves 24 de mayo del 2018. Aquí les presento una parte de mi entrevista realizada. También les dejo un link para que puedan verla completa. Hablando de la devaluación del peso mexicano, en el primer semestre del año 2018 haremos una pequeña entrevista. ¿Qué efectos tiene la devaluación del peso en este último semestre en el que empiezan las elecciones por la República Mexicana? Tiene un efecto negativo ya que hay muchas inversiones que se detienen debido a la devaluación, a la inestabilidad del peso ante el dólar, y es algo que afecta debido a las elecciones. Este es el guión que utilicé para la entrevista de la devaluación del peso mexicano en el primer semestre del año 2018. Primero, ¿qué efecto tiene la devaluación del peso mexicano en el último semestre en la que serán las elecciones para la presidencia de la República Mexicana? ¿Por qué México no puede contener la devaluación? ¿Está relacionado el aumento a hidrocarburos importados y exportados con el valor de la moneda mexicana? ¿Qué tanto afecta a la canasta básica y al consumo directo en el costo de productos? ¿Cuál sería una opción para mantener el valor del peso mexicano frente al dólar y establecer un equilibrio económico? Después de haber realizado una entrevista, me di a la tarea de realizar una encuesta, la cual también les voy a dejar el link para que puedan contestarla y ver los resultados que arrojó esta, que en este momento también les voy a presentar. En el primer semestre del año, ¿le afectó la devaluación a su economía? Segunda, ¿México es capaz de mantener sus finanzas estables frente al dólar? Tercera, ¿es competitivo el peso mexicano con otros países en Latinoamérica? Cuarto, ¿el incremento a hidrocarburos afecta al peso mexicano y a su devaluación? Quinto, ¿la canasta básica se incrementó en el primer semestre del año 2018? Sexto, ¿las divisas mantienen la estabilidad del peso mexicano? Séptimo,
El incremento de los costos de producción y servicios se debe a las próximas elecciones por la presidencia de la República Mexicana. Octavo, sería mejor para el presupuesto anual bajar gastos y salarios excesivos a funcionarios públicos. Noveno, si se aplicaran nuevas reformas a la administración pública federal, ¿podría México hacer frente al dólar? Décimo, el peso mexicano logrará recuperar terreno frente al dólar y al euro para poder disminuir el costo de hidrocarburos. Aquí les dejo una muestra de una encuesta realizada aleatoriamente. Como resultados, mis gráficas de encuesta. El 100% en la primera pregunta, que es en el primer semestre del año, ¿le afectó la devaluación a su economía? El 100% dijo que sí. En la segunda pregunta, de que si México es capaz de mantener sus finanzas estables frente al dólar, fue una decisiva entre 50 y 50 decir sí y decir no. En la tercera, ¿es competitivo el peso mexicano con otros países de Latinoamérica? El 80% dijo que sí y un 20% dijo que no. ¿El incremento de hidrocarburos afecta al peso mexicano y a su devaluación? El 100% indicaron que así es. La canasta básica se incrementó en el primer semestre del 2018. Un 80% de las personas encuestadas dijeron que sí, afirmando a esta pregunta, y un 20% que no. En 6. ¿Las divisas mantienen la estabilidad del peso mexicano? El 80% de las personas encuestadas dijeron que no y un 20% que sí. En el séptimo, el incremento a los costos de producción y servicios se debe a las próximas elecciones por la presidencia de la República Mexicana. Un 70% dijo que sí y un 30% que no. En la octava, sería para el presupuesto anual bajar gastos y salarios excesivos a funcionarios públicos. El 90% dijo que sí, un 10% que no. En la novena, si se aplicaran nuevas reformas a la administración pública federal, ¿podría México hacer frente al dólar? El 100% dijo que sí. Por último, en la décima, ¿el peso mexicano logrará recuperar terreno frente al dólar y al euro para poder disminuir el costo de hidrocarburos? El 60% dijo que no y un 40% dijo que sí. Recomendaciones. Primero, la disminución del gasto público. Evitar el argumento de que la disminución de empleados y de instituciones públicas causará una recesión. Segunda, control de circulante. Tener el control de la moneda que circula, tanto en monedas, metales y papel moneda, los billetes. Tercera, venta de empresas estatales. El objetivo es claro: dejar en manos de transnacionales ligada a estas los sectores vitales de la economía y desmantelar un aparato estatal que pudiese controlar las actividades de las compañías extranjeras. Cuarta, acabar con la demagogia agraria y respetar el derecho de propiedad. En otras palabras, repetir el proceso de acumulación originaria, solo que ahora con una nueva versión. La quinta, cesar los ataques contra empresarios y ser realistas, no hablar solo de justicia social y mejor reparto de la riqueza. Sexta, promover la inversión del capital extranjero, no préstamos, porque eso aumenta la dependencia, sino la inversión de capital que tiene efectos favorables. Esto es todo de mi presentación. Espero les sea de utilidad. Mi nombre es Atenea Zamora Cadena, presentando el proyecto final de la devaluación del peso mexicano en el primer semestre del año 2018.